Esto es Neurovisible, lo que no ves cuando me miras. Una mirada a lo que ocurre detrás del silencio y una invitación a escuchar con calma la melodía que habita en tu mente. Hay algo que me ha acompañado durante mucho tiempo y no solo tiene que ver con decir cosas indebidas, sino que con escuchar cosas que no significan exactamente lo que dicen, porque muchas veces las personas hablan en clave. Cuando alguien me dice, después lo vemos, yo entiendo, después lo veremos. Cuando alguien dice, avísame cualquier cosa, ok, aviso. Cuando alguien me dice, está todo bien, yo confío en que está todo bien. No leo segundas intenciones y no busco mensajes ocultos. No interpreto silencios como señales. Para mí las palabras tienen peso y dicen lo que dicen. Con el tiempo he notado que muchas frases sociales no se usan por su significado literal, sino por lo que se espera que uno entienda. Como por ejemplo el tenemos que juntarnos un día. Y no siempre significa querer hacerlo. Muchas veces solo se dice por cortesía y me ha costado entenderlo y aceptarlo. O la frase haz lo que quieras. A veces significa todo lo contrario. Si lo haces, voy a responder de mala manera. O después conversamos. Puede ser una forma elegante de evitar el tema, pero también es una de las cosas que me ha costado aprender. Cuando me dicen después conversamos, yo espero ese momento. Y ahí es donde aparece el choque, porque yo me quedo esperando algo que nunca llega, o actuando desde la honestidad frente a mensajes que no lo eran tanto. El lenguaje social suele estar cargado de implícitos, contextos y acuerdos no dichos. En las personas autistas, el cerebro prioriza el significado literal del lenguaje por sobre la interpretación contextual. Esto se relaciona con la forma en la que el lóbulo temporal procesa el lenguaje y cómo la corteza prefrontal integra la información social compleja. Y esto no es rigidez, es coherencia. El cerebro confía en las palabras. Cuando tomo algo de forma literal y la otra persona no lo decía en serio, la sensación no es confusión solamente, es desilusión. Es sentir que el mundo habla un idioma que nadie me enseñó explícitamente. Esto también aparece en contextos laborales. Frases como, esto es obvio, o ya sabes cómo funciona esto, o esto se entiende solo. Y muchas veces para mí no es obvio y no siempre sé cómo funciona. No es porque no lo pueda entender, sino porque nadie me lo dijo con claridad. A eso se le suma otro desafío, que es la falta de instrucciones claras. En muchos trabajos, las tareas se explican de forma vaga. Se espera que uno entienda ciertas cosas que no se han dicho. Por ejemplo, la frase, después afinamos los detalles. Pero yo me pregunto, ¿cuáles detalles? ¿Vamos a afinar detalles antes de entregarlo? ¿Después de entregarlo? ¿Con quién vamos a afinar los detalles? O la frase, dale una vuelta. Y yo me pregunto, ¿pensar? ¿Cambiar el contenido? ¿Modificar la forma? ¿Una vuelta pequeña o rehacer todo? Otra frase que se repite mucho es,
prioriza lo importante. Pero, ¿qué es lo importante ahora? ¿Lo urgente? ¿Lo que se nota más? ¿Lo que valora el jefe? ¿Lo que trae menos errores? Es muy difícil responder todas esas preguntas a frases como estas. O haz lo que estimes conveniente. Eso requiere saber qué es lo que se espera. Y si no sé qué es lo que se espera, si no tengo un marco de referencia, la decisión pesa demasiado y es muy complejo. Por eso, mi mente necesita estructura, necesita pasos definidos, detalles concretos, y cuando no los hay, aparecen los errores, también aparece la inseguridad y la sensación constante de estar fallando, aunque esté esforzándome al máximo. Y eso desgasta y hace que muchas veces dude de mi capacidad, cuando en realidad lo que me falta no es una habilidad, sino la claridad del mensaje. Las personas con procesamiento literal pueden tener más dificultad para leer normas no expresadas. Y como mencioné anteriormente, las áreas relacionadas con la cognición social, como la corteza prefrontal y la corteza temporal, funcionan de forma distinta, haciendo que lo implícito no sea evidente. Además, la memoria de trabajo y el procesamiento cognitivo necesitan instrucciones específicas para organizar tareas complejas. Cuando un entorno no ofrece estructura, el cerebro está en alerta constante, aumenta la ansiedad y disminuye el rendimiento. Y eso no es por falta de capacidad, sino por el exceso de la incertidumbre. En los espacios grupales esto es muy evidente, se vuelve muy evidente. Las bromas internas, el humor implícito, las risas compartidas, cuando todos parecen entender algo que yo no alcancé a ver. Yo me quedo intentando seguir la conversación, buscando la lógica del chiste. Y cuando no lo logro, simplemente me desconecto y espero que el tema cambie, o bien ya no ser parte de esa conversación. Y no es falta de interés, es que mi mente no procesa el humor por insinuación. Ahora, desde el otro lado, a veces digo algo y la otra persona escucha otra cosa. No porque haya una intención escondida o porque yo esté siendo irónica o haya un doble sentido, sino porque cuando hablo digo exactamente lo que digo, y eso para mí no tiene lógica. Es muy difícil, es muy complejo explicar este tipo de situaciones. Para mí las palabras significan lo que significan. Si yo digo que estoy cansada, no significa que esté molesta. Estoy cansada realmente. Si digo que prefiero estar sola, no significa que no me importe la persona a la que le estoy comentando, que prefiero estar sola. Es que realmente prefiero estar sola en este momento. Si digo no entiendo, es porque realmente no entiendo. No es que quiera fastidiarte para que vuelvas a explicarme. Y así, muchas veces comienzan los malos entendidos. Si yo digo que necesito anticipación, no es porque quiera controlar a los demás. No es porque tenga ganas de armar un berrinche. Es que mi mente necesita tener todo ordenado y necesita tiempo para organizarse o reorganizarse y sentirse a salvo. Entonces, como persona autista, intento comprender lo que viene desde otras personas por medio de sus palabras y también intento decir las palabras correctas para que no malinterpreten lo que estoy diciendo. Y es complejo, porque insisto,
Yo creo que la palabra significa lo que significa. Y vuelvo a el ejemplo de necesito que me avisen con tiempo. Esto no es una exigencia, es una necesidad. Necesito que me avisen con tiempo. Necesito, ahí está la necesidad. Y no es porque yo quiera que las cosas sean como a mí se me ocurren, sino porque cuando los planes cambian de golpe, mi cuerpo y mi mente se desordenan y termino mal, física y emocionalmente. Si digo que los cambios de planes me afectan, no estoy exagerando, tampoco estoy siendo dramática. No estoy buscando un conflicto, estoy describiendo lo que me pasa cuando me cambian de planes. Y esa es la frase, los cambios de planes me afectan. Y me afectan de forma negativa. Cuando algo que ya está estructurado y se rompe sin aviso, me afecta. Cuando digo prefiero hacer algo sola, no es porque no valore la compañía de las demás personas, ni tampoco es egoísmo. Es una forma de protegerme porque sé que ese trabajo específico me va a sobrecargar. Y necesito avisarlo para que la ansiedad no aparezca. Si pido instrucciones claras, no es porque yo sea una persona incapaz de hacer cosas. No es porque yo no quiera pensar. Es porque necesito entender qué es lo que se espera de mí para poder hacerlo bien. Ya que el cometer errores también es parte de lo que no me permito hacer. Si me quedo en silencio, no es desinterés. Muchas veces es procesamiento, cuando mi cerebro está procesando las palabras que vienen desde el exterior. Y si hago muchas preguntas, las preguntas significan lo que significan. No es que esté desconfiando o buscando algo entre líneas. Es que necesito claridad. Yo no digo cosas para insinuar. No digo cosas esperando que otro adivine. Cuando hablo, lo hablo desde la literalidad, desde la honestidad, desde lo directo. Porque para mí, decir lo que uno siente y necesita no debería ser un problema, y entender las palabras por lo que son tampoco debería serlo. Muchas veces cuando yo digo algo literal, se interpreta como dureza, como exigencia o como mal carácter. Pero decir lo que necesito no es ser hostil ni grosero, es ser claro. Y es una de las cosas que como personas autistas tenemos que lidiar, que constantemente nos digan que somos groseros, hostiles, poco cuidadosos con lo que decimos. Y quiero dar unos ejemplos de lo que es literal y honesto a lo que es agresivo, hostil o grosero. Por ejemplo, sería literal y honesto decir prefiero hacer las cosas solas. Y esto no significa un no confío en ustedes o no confío en ti o no quiero trabajar con nadie nunca. Simplemente significa que en este momento hacerlo sola es lo que me permite funcionar mejor. Y muchas veces he tenido que cambiar esta frase, prefiero hacerlo sola, y decir esta frase más larga, el hacerlo sola es lo que en estos momentos me permite funcionar mejor. Sería literal y honesto decir, por favor no me cambien los planes. Y no es una amenaza, no es control, no es rigidez por capricho, es necesidad de estabilidad y nada más que eso. Sería también literal el avísenme con anticipación. No es una imposición, lo digo porque necesito tiempo para organizar mi mente, mi energía, mi cuerpo, y la anticipación no es un lujo, es una herramienta de regulación. También sería honesto y literal decir, hay mucho ruido y me duele la cabeza. Y esto no es
una exageración, es un dolor latente y punzante en mi cabeza que no es falta de tolerancia o una queja innecesaria, es una descripción física de lo que está pasando con mi sistema nervioso. En mi país, Chile, tenemos la ley TEA, que como todas las leyes no son opcionales y se deben cumplir. Entonces, decir que la ley TEA se debe cumplir por obligación y no es una opción, no es agresividad ni conflicto, es un hecho, porque las leyes son leyes. Tampoco es una amenaza, es nombrar un derecho, no es atacar a nadie que no lo haga. ¿Qué sería grosero? El decir, no me hables. ¿Por qué? Porque corta el vínculo sin una explicación, sin un cuidado. El decir, ese no es mi problema, también es grosero porque es desentenderse y desvalorizar al otro. El decir, ya, me da lo mismo, minimiza todo lo que está pasando. El decir, no tengo ganas de explicar, cierra la comunicación desde el fastidio. El decir una frase que también es chilena, el arréglatelas, es dejar sola a una persona sin tener empatía. El decir, siempre preguntas lo mismo, también es grosero porque ridiculiza una necesidad. El decir, eres exagerado o exagerada, invalida una experiencia real, lo que resulta ser grosero y hostil. Y el decir, ya basta, relájate un poco, ignora el estado emocional de otra persona, por lo tanto es muy grosero. Y la diferencia entre todas estas cosas es que no está en la firmeza, sino en la intención. Y yo no hablo para herir. Las personas autistas no hablan para dominar, no hablan para provocar, hablan para explicar lo que necesitan y muchas veces les cuesta tanto hacerlo. Por eso es importante entender que ser directo no es ser frío. Y esto aplica para todas las personas, para todos los seres humanos. Sobre todo en el lenguaje español. El ser directo, literalmente, en la RAE dice que es aquello que va derecho a su fin sin rodeos. No habla de dureza, habla de claridad. Y el ser claro no es ser cruel. La RAE define claro como fácil de comprender, sin confusión ni ambigüedad. No dice que sea hiriente, dice que se entiende. A veces, la literalidad no es falta de empatía, es simplemente cuidado. Es evitar malos entendidos, no esconderse y decir lo que es para no lastimar después con lo que no se dijo. A veces, la literalidad es la forma más cuidadosa de comunicarse. Y aún así, se malentiende. Entre los cuidados que deberíamos tener, sería ideal el considerar decir lo que realmente se quiere decir, el no suponer que todos entienden las insinuaciones, el aclarar expectativas sin usar indirectas y recordar que hablar claro no es ser brusco. La comunicación directa no es rudeza, es cuidado. En la música, si una nota está escrita, se toca. Si hay una pausa o un silencio, se respeta. No se espera que el músico adivine lo que el compositor quería decir.
Con las palabras debería pasar lo mismo. Hay un versículo bíblico que siempre me acompaña en esto, que está en Mateo 5:37 y dice: cuando ustedes digan sí, que de verdad sea sí, y cuando digan no, que sea no. Este versículo no habla de dureza, habla de integridad. Jesús no está pidiendo palabras más bonitas, sino palabras verdaderas. Un sí que no es un sí confunde, y un no disfrazado de excusa desordena. En cambio, la claridad cuida. Cuando digo lo que realmente necesito, cuando pongo un límite sin rodeos, cuando no digo más de lo que puedo sostener, no estoy siendo fría, estoy siendo fiel a lo que soy. Y este versículo me recuerda que no necesito adornar mi hablar para ser aceptada, que decir la verdad con calma ya es suficiente. Y yo no necesito que hablen perfecto, sino que hablen con honestidad. Porque cuando las palabras dicen lo que dicen, todo se vuelve más respirable. Y eso fue Neurovisible, lo que no ves cuando me miras.